crees que así como hablabas de la figura, digamos, del ser rehén por necesidad, Alberto Fernández hoy es rehén de su vicepresidenta? Probablemente... Por esto que decís, ¿no? Sí, probablemente Alberto crea que le debe más a Cristina de lo que en realidad le debe. Y me parece que acá no hay un tema de lealtades personales. Yo creo que hay un tema de país. A vos te han elegido con un mandato y tenés que olvidarte de Cristina. ¿El mandato cuál es? Es mejorar la economía. Alberto Fernández, Macri hubiese sido reelecto si hubiese tenido un desempeño económico mejor del que tuvo en el 2019, que fue todo en caída, ¿no? ¿No crees que tiene Alberto Fernández margen hoy, como está en la situación en la que está, para olvidarse de Cristina? Yo creo que sí, y que puede hacerlo sin entrar en pelea con Cristina. Fíjate vos. Sí, Pero lo que creo. llame mañana y le contás cómo, porque debe querer saber. Bueno, con gusto. Pero, a ver, yo creo que si se pone un horizonte... Le marcó la cancha, salió, puedo decir, el Frente de Todos necesita la unidad, salió a patear, me parece fuerte el tablero. Frente de Todos, lo que te dije anteriormente, déjame seguir este razonamiento. ¿Te estoy interrumpiendo mucho? Perdón. No, perfecto. Dale. El Frente de Todos privilegia la unidad y tiene que privilegiar un programa, tiene que tener un programa, un plan. Y en base a eso construir la unidad, no a la inversa. Bueno, pero contarnos a nosotros, ¿cómo hace Alberto si quisiera Yo Alberto creo que Fernández? Si tiene un programa y tiene un plan, depende menos de... Depende menos de Cristina. Y depende menos de Cristina y creo que Cristina se vería obligada a acompañarlo. Hoy no lo está... Bueno, Lilita Carrió fue bastante dura, casi habló, digamos, que está tratando de esmerilarle el poder, por no decir, de generarle casi un golpe. Yo creo que tiene yo no diría que está... que tiene un plan de fragotear contra Cristina, contra No sé Alberto. qué fragotear, perdón. Fragotear es un golpe, generar un golpe, digamos. Fragote es... Sí. Bueno, no la tenías, dale. La vamos a revisar después, a ver si estoy Sí, equivocado. Chequealo.com. Por eso, alguien que nos chequee, porque la verdad que no la había escuchado, pero dale. Fragote. Fragotear para no decir, le estás... Pero vos creés lo que dijo Cristina, lo que dijo Lilita. Lo que dijo Lilita. Yo no, ¿Lo compartís? No veo que eso esté pasando por exprofeso por Cristina, pero sí creo que indirectamente ocurre porque tienen agendas paralelas. Cristina está más preocupada por sus temas judiciales y Alberto, lógicamente, está al frente de un problema enorme, que era una economía que no funcionaba bien, vino la pandemia y él eligió una estrategia de cuarentena, muy cerrada y por mucho tiempo. Y ese problema en el que está sentado Alberto, bueno, Cristina no lo tiene, no tienen la misma agenda. Y si a eso le agregás que el Frente de Todos privilegia la unidad por encima del programa y el programa ese no aparece, reformas laborales, reformas impositivas que promuevan la inversión, equilibrio de las cuentas, etcétera. Si vos ves eso, bueno, vos decís, no hay programa, lo que hay es unidad, pero ahora, no hay programa. Ella convoca Termina ella indirectamente fragoteando, con lo cual Lilita tampoco dijo... No digas más fragoteando hasta que no chequemos si está bien fragoteando, vamos a seguir con fragoteando entonces. A ver, pero lo que te quiero preguntar, digamos, en este momento, yo entiendo, ella convoca un gran acuerdo. Vos primero, la carta, para hacerla corta, no le creíste. ¿No creíste? Yo creo que sus convocatorias al diálogo y al acuerdo nacional... Sí. Que ella hace, que es la gran novedad de esa carta, porque el resto es más o menos la historia conocida, el lawfare, las tres certezas. Más o menos, los funcionarios que no funcionan. Los funcionarios que no funcionan, sí es cierto, sí. Bueno, pero en general, la novedad está en el llamado un acuerdo nacional. Bueno, Cristina nunca ha creído mucho en eso, ¿no? Es decir, ella ha impuesto su visión del país
con mucho fracaso, ¿no? La verdad que... Pero sos presidente de la UCR, otra vez digo, en esto donde se apoya parte del oficialismo cuando los critica. Sí. Reforma judicial que se niegan, digamos, a tratarla sin siquiera haberla leído. ¿Los convoca Cristina Kirchner? No le creo. No, ¿cómo que no? No, vos dijiste no le creo la convocatoria. No, pero dice reforma judicial, ¿cómo que no lo leímos? Sí, la hemos leído. Sí. De hecho, está acá en dijeron sin leerla, salieron a rechazarla como chicos caprichosos. Eso dijo el gobierno. Eso dijo el gobierno. Nosotros tenemos un informe muy detallado de muchos de nuestros juristas, Gil Lavedra, etcétera. Tenemos un informe muy detallado de por qué no a la reforma judicial. Bueno, y ahora Cristina convoca y me dice, sí, convoca, pero yo no le creo. No, yo no creo que sea genuino, pero paralelamente te digo en forma categórica, si hay una convocatoria del gobierno, Juntos por el Cambio, no el radicalismo solo, Juntos por el Cambio tiene que concurrir. Sí, categóricamente. Solo te digo que me parece que no es genuina, pero me parece a mí, bueno, si después se concreta y te convocan, te dice, bueno, ¿qué tienen para proponer? Mira, nosotros creemos que es imprescindible que dejes de lado la reforma judicial, que dejes de atacar los jueces independientes, que no garantices el derecho de propiedad, que armes un programa, un plan económico, lo pongas sobre la mesa y discutámoslo a ver cómo lo consensuamos para ver si damos un horizonte de 2 décadas de crecimiento y demás. Tenemos que estar, tenemos la obligación de estar, no podemos rechazar un convite serio, concreto y demás. Permitime sospechar que sea genuina la convocatoria de Cristina y además debo decir que creo que es obvio que tiene que convocar el gobierno y el gobierno es Alberto y Cristina. Así convoca, es difícil de pensarlo, pero no convocaría a Cristina. Tendría que convocar en la carta convocó ella, pero debería convocar el gobierno. ¿Y una convocatoria de ella irían como parte del gobierno? Yo creo que sí, pero la verdad que, a ver, Romina, los principales instrumentos de política económica, nuestro diseño constitucional es muy presidencialista. Por eso creo que Alberto tiene muchas chances de imponer, si tiene un programa, de imponérselo. De su salvoconducto para dejar de ser rehén de Cristina es tener un programa. Tener un programa, exactamente. Para mí ese es el título madre de todo esto. Si él tiene un programa, le impone a Cristina de acuerdo con la oposición. Tiene que tener un programa sólido, solvente, serio, y eso me parece que funcionaría. Eso funcionaría. Estamos a solo un año, todavía ni siquiera cumple un año de gobierno, ¿no? Le quedan 3 años de mandato, con lo cual, si yo estuviese un opositor especulando, la verdad, esto le convendría a la oposición que fuese al final del gobierno, pero la verdad que no creo que le hace mal al país y que vale la pena ser opositor de un país que está barranca abajo todo el tiempo. Ahora, fuiste muy duro en la crítica a la gestión de la pandemia que hizo Alberto Fernández, ¿no? Casi como, no sé si dijiste que no había sido un estadista o que no estuvo a la altura de los estadistas. Claro. ¿Por qué? Pero a esto le pasó a los grandes estadistas del mundo, que por ahí te pueden gustar más, tampoco supieron, digamos, en un principio, cómo enfrentar este desastre. Bueno, los grandes estadistas del mundo sí han tenido buenos resultados. Merkel, los países... ¿Una segunda ola? Pero es que la segunda ola también va a venir en la Argentina y creemos que no va a venir en la Argentina. En la Argentina va a tener una segunda ola. Primero acá... ¿Qué hizo mal? Por eso, un estadista no vende humo y después ve qué hace. Y eso fue lo que hizo el gobierno. No te quepa la menor duda, es el relato del impuesto a las grandes fortunas. Inventemos... Todo es relato. Obviamente, todo es símbolo. Saquémosle a los ricos para darle a los pobres. Porque si esa fuese la solución, ¿por qué no lo resolvieron antes tantos gobiernos, incluidos los kirchneristas? No es así. Hubo una improvisación inicial, ¿no? De que no viene el virus, todo eso, pero dejémoslo porque ya... parece cuento viejo ya de que ha pasado hace qué sé yo cuándo, pero ha sido hace muy poco. Un estadista es el que primero dice, ¿cómo entro yo a esta pandemia si no tengo ahorro, ni público ni privado, si no tengo financiamiento y si tengo dificultades con mi moneda? ¿Cómo entro? Bueno, hago cuarentena, después veo de dónde lo saco.
imprimir billetes, emitir. Ya veo. Hoy te hubieses emitido igual. Por supuesto. Ahí con la maquinita estuviste de acuerdo. Por supuesto, pero estoy de acuerdo en estas condiciones y soy realista en eso. Pero si yo soy un estadista, tengo que decir, ojo, que yo puedo emitir un poco, porque se venía bajando la emisión del 2019, entonces tengo un margen, pero en algún momento eso se me va a volver en contra. Entonces, si yo soy un estadista, no puedo estar batiendo el parche. Prefiero 5% más de pobres que no 100.000 muertos, como dijo él. Voy a privilegiar la salud que la economía. Si una persona se muere, si una persona pierde el empleo, se recupera, si se muere, no. Si se muere, no sé cosa. Todo eso fue humo, puro humo, sensiblería, fue atacar bajo, golpes bajos. Todo el que decía lo contrario quería muertos. ¿Quién va a querer muertos? Es como si, ¿quién quiere pobreza? Salvo un porcentaje mínimo de gente egoísta, nadie quiere convivir con pobreza, nadie quiere alentar las muertes. Es ridículo eso. El tema es que un estadista tiene que estar por encima. No es un periodista. Parecía muy convencido de decir, a ver, cuando uno lo escuchaba a Alberto Fernández decir esto, la salud por sobre la economía, no tengo ninguna duda que prefiero salvar vidas. Estaba muy convencido de lo que estaba diciendo. Bueno, yo la verdad que cuando lo veo a Alberto decir una cosa un año y decir otra el año siguiente sobre Cristina, no veo que sus convicciones estén tan fuertes. Incluso cambia en todo este tiempo, ha dicho cosas que ha tenido que contradecirse después, ¿no? En un momento dijiste, ¿por qué habla mucho? Yo creo, sí, categóricamente creo que es un presidente que habla mucho en un contexto muy de muchísimo deterioro, y no sé por qué se adelanta en muchos temas, como por ejemplo con la vacuna. Si los grandes fondos de inversión, que son los que van a alcanzar la vacuna, los grandes fondos de inversión, que son los que van a alcanzar la vacuna, no dan un plazo concreto. Los científicos más importantes que han creado vacunas no dan un plazo. ¿Por qué Ginés y el presidente se ponen plazos? ¿Por qué generan esa expectativa? Fíjate que parece cosas, salvando la distancia, esto es más dramático, lo de la vacuna. De alguna forma es el segundo semestre, ¿no? Ya viene el segundo semestre, ¿no? Fíjate vos. O sea, ¿para qué generar expectativas? O el de la campaña del 2015. Yo lo arreglo esto. Salimos del cepo, llueven las inversiones. Es muy crítico, insisto, con la gestión de la pandemia. Sin embargo, Alberto Fernández se para y cuando explica, digamos, los números de las provincias que están en la peor situación, pareciese ser que las provincias de Juntos por el Cambio, particularmente en Mendoza, no saben gestionar la pandemia. Bueno, eso es son peores gestionando la pandemia que el Frente de Todo. Bueno, eso es una estupidez que no... Ahí pierde... No, lo dijo, pero bueno, por eso no se pone como un estadista. Un estadista es alguien que dice los números correctos, no lo que le viene a cuento. Pero Mendoza no se equivocó. ¿Vos crees que tomaron absolutamente la decisión correcta? Y aún así están con un número de casos lamentablemente muy alto. Bueno, pero a ver. Analicemos la Argentina, porque si no analizamos la Argentina parece que vamos. Y después analicemos Mendoza y AMBA. Y miremos los números. La Argentina está en un ranking muy malo de muertes cada millón de habitantes, con lo cual nadie puede decir que fue muy exitosa. Él, como habla mucho, dijo, prefiero 5% más de pobres que no 100.000 muertos. Resulta que tenemos más de 5% más de pobres y ya llevamos 30.000. Dijo, con Macri tendríamos 10.000 muertos, llevamos 30.000. Todas esas cosas las dijo Alberto Fernández, no es que no las dijo. Cuando vos ves esa progresión de casos y uno estuvo totalmente cerrado en AMBA y el otro estuvo semiabierto, tampoco estuvo totalmente abierto, pero estuvo bastante más abierto que AMBA, ¿qué reflexión te lleva? Que la cuarentena no era tan efectiva. No hacía falta cerrar. No hacía falta cerrar tanto. Si en Mendoza hoy, después de un tiempo, de haber tenido mucho tiempo abierto o semiabierto,
la progresión es la misma que de AMBA al principio, cuando se tuvo cerrado, quiere decir que la cuarentena no era el remedio. Es todo un combo que un estadista, que es lo que yo le reclamo a Alberto, ¿Vos no crees que Alberto debiera es un estadista? ponerse... ¿Sí o no? Es un hombre de Estado, porque ha gobernado... ¿Pero es un estadista o no? Un estadista es alguien que se pone por encima... ¿Y Alberto Fernández? Y que dice las cifras reales, no cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, Alfredo, no quiero dejar de preguntarte dos cuestiones, porque yo no puedo creer que haya pasado... me hicieron, ¿no? Sí, me hicieron el tiempo. Dos preguntas que no quiero dejar de hacerte por todo lo que venimos escuchando. Te pasó rapidísimo y hace 50 minutos que estamos charlando. ¿Vos creés que Larreta tiene que sacarse de encima a Mauricio Macri, como estás planteando, digamos, a lo largo de esta nota, que Alberto Fernández tiene que sacarse de encima en estos términos, ¿no? A Cristina Fernández de Kirchner? Digo, con un Macri que apareció, sí, ¿no? Ahora también con... Contesto lo más sintético posible en honor a tus minutos. Sí. Yo no creo en la teoría de los dos demonios, que Cristina es un demonio y Mauricio es el otro, ¿no? Creo que hay diferencias en los dos, en múltiples cosas. ¿Uno es más demonio que otro? No, yo creo que hay alguien que es mucho más, que está más consustanciado con el sistema republicano, que es Mauricio Macri, que Cristina. Y hay una diferencia sustantiva. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Que Juntos por el Cambio no le sobra a nadie, nada. Y no tiene por qué tirar por la ventana a Mauricio Macri. Ahora, creo sí... ¿No es un lastre hoy Mauricio Macri? Bueno, yo creo que nadie es un lastre en sí mismo. En Juntos por el Cambio, sí creo que hay una oportunidad enorme de renovar liderazgos más colegiados de hombres y mujeres que están preparados para gobernar la Argentina y que si tenemos una nueva oportunidad de gobernar, tenemos que llegar con un programa mucho más firme de lo que llegamos en el 2015. Y me parece que eso se puede construir alrededor de hombres y mujeres, del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica, de un peronismo republicano que tenemos que arrimar a esta propuesta. Pero es con Macri, hoy lo estás viendo con Macri. Con Macri adentro. Con Macri adentro. Pero no necesariamente con Macri a la cabeza de ese proyecto, ¿no? Alfredo Cornejo, muchísimas gracias por esta entrevista. No nos fragoteemos, está bien, no nos fragoteamos la entrevista, nos llevamos una palabra nueva.